Bueno, pues nada, buenas tardes. Estamos ahora ya en la tercera, de nuestro tercer Erasmus. Como bien sabéis, bueno, pues llevamos un ciclo de distintas actividades formativas prácticas muy valoradas y que queríamos profundizar en ellas. La primera, bueno, está aquí Joseba también, que hizo la primera con mucho éxito. Y ahora, bueno, pues esperamos, bueno, que nos deleite. Ya lo hizo Enrique en nuestra en el marketplace, pero bueno, deciros que vamos a hablar de la acreditación de competencia adquirida en el puesto de trabajo. Ya digo, como tercera sesión de Erasmus. Yo soy Fernando Martínez, junto con José Antonio Latorre e Isabel Belmonte, que no está hoy aquí, somos los dinamizadores. Y hoy está con nosotros Enrique, que es el director de servicios de formación de la Diputación de Barcelona. Imagino que lo conocéis. Destaca así mínimamente de su perfil, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Barcelona, que es diplomado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Pompeu Fabra. Ha desarrollado la actividad profesional, sobre todo en la Diputación, aunque tiene una trayectoria mucho más amplia, ¿no? En proyectos estratégicos, sobre todo en la Diputación, y que es profesor también de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Pompeu Fabra. Y formador para empleados públicos en general, ¿eh? O sea, que tiene una trayectoria pero él lo que nos va a explicar es un poquito el tema de la acreditación de competencias. Todos tenemos un poco esa idea de cómo aprendemos, ¿no? Si aprendemos más en nuestros catálogos de cursos, en los cursos, o aprendemos más que en el puesto de trabajo, o aprendemos más de manera informal. Vamos a hablar un poquito de eso porque ellos tienen una práctica muy innovadora y es que se han puesto a acreditar otro tipo de competencias de los empleados públicos, pues que no han sido obtenidas de manera formal, sino pueden haber sido obtenidas de manera informal, de otras formas, ¿no? Pero sí acreditar esas competencias. Así que, sin más preámbulo, Enrique, bueno, agradecerte mucho que estés aquí y que, bueno, lo comentamos. Tú nos dices un poco cómo funcionamos, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, José Antonio, Isabel. Es un placer acompañaros hoy en este ciclo, sobre todo porque yo creo que en estos espacios es donde más se aprende, ¿no? Como mínimo, haces cosas diferentes a lo que haces en el día a día. A mí me gustaría, antes lo comentaba, ¿no? Ser más partícipe de tanto de estas sesiones como de los chats de WhatsApp y de los diferentes foros en los que estamos, pero la verdad es que no me da el tiempo. Me encantaría participar mucho más, pero intento en los fines de semana recuperar, pero llega un momento que dices, bueno, necesito descansar mentalmente, ¿no? Bien, pues efectivamente, tal como dice Fernando, la práctica que presentamos en su día, pues hace referencia a un tema en el que desde ya hace algunos años, pues estamos invirtiendo de manera complementaria a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Matizar que fijaos que el programa, en este caso, habla de la acreditación de competencias adquiridas en el puesto de trabajo, pero también en el entorno personal, ¿no? Que yo creo que ahí es uno de los matices importantes, ¿no? Es decir, no tienes por qué haber adquirido alguna de estas competencias directamente en el desarrollo de las funciones de tu puesto de trabajo, sino en otros entornos, de manera más informal, ¿no? De hecho, yo os voy a hablar de entrada de tres actuaciones. Si bien es cierto que la que presentamos en su día es una de ellas y es una de las que está más, diríamos, más testeada y comprobada, etcétera, me gustaría matizar dos programas o dos actuaciones complementarias, ¿no? Una previa y una en la que estamos trabajando. Lo digo porque yo me voy a centrar mucho, para no ponerme muy pesado, en las preguntas que me han llegado, que yo creo que son interesantes, ¿no? Y en buena parte de la presentación la dirigiré a intentar responder todas estas cuestiones que han ido saliendo, pero también matizando el por qué. Hay algunas cuestiones que son polémicas, ¿no? ¿Qué hacemos acreditando competencias en horario laboral, por ejemplo? Y otras que tienen matices muy interesantes respecto
a la modalidad o al canal, mejor dicho al canal, ¿no? Así la acreditación es presencial o es virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, si os parece, voy a compartir una presentación. Yo no os veré, ¿no? Parece ser que cuando proyecto presentación dejo de veros. Vosotros sí que me veis, parece ser en miniatura, pero yo os agradecería, de verdad, os lo pido, que me interrumpáis. Es decir, a medida que vayamos adelantando, pues cualquier cosa que no se vea, cualquier aclaración, etcétera, pues yo la intentaré responder. Porque incluso el orden de las diapositivas he intentado que respondiera un poco a buena parte de las preguntas que nos habéis hecho llegar, ¿de acuerdo? Con lo cual, os agradecería que lo hicierais, si es posible, Fernando y José Antonio, me decís, pero que lo hicierais a micrófono abierto, básicamente porque no podré leer el chat. Si no, no te preocupes que te avisamos, te damos feedback si hay algo que no se ve. Perfecto. Bueno, aparte de que haya alguien que quiera preguntar algo sobre la marcha, ¿no? Fantástico. Pues venga, si os parece, comparto. No es una presentación muy pesada, son 7 o 8 diapositivas, con lo cual es pim pam. Voy a ver si soy capaz de proyectarlo. Patapam. Vale, ahora en teoría tenéis que estar viendo la presentación, ¿no? Y si no, me lo decís. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí, ¿eh? Perfecto. Sí, bien, pues un poco como os decía, ¿no? El marco de este programa realmente nos lo planteamos muy ambicioso y donde una de las actuaciones era precisamente la de ese reconocimiento de aquellas competencias, conocimientos, habilidades, actitudes que se pudieran desarrollar en el puesto de trabajo o en espacios, como decía, no directamente relacionados. Pero sí que es cierto que el objetivo general era identificar todas aquellas esferas, todos aquellos espacios donde poder reconocer ese aprendizaje informal o no formal, ¿no? Y fijaos que cada uno de estos subprogramas, ¿no? Comunidades de práctica, procesos de asesoramiento y consultoría de proyectos, participación en proyectos de mejora e innovación, tiene su propio itinerario. De hecho, os debo decir que los que triunfaron o podemos rendir cuentas de actuaciones desarrolladas son en los dos primeros, en el de comunidades de práctica y en el puesto de trabajo o esfera personal. La verdad es que, aunque en los otros, ¿no? En los otros dos, intentamos invertir, sobre todo para identificar conocimiento adquirido en proyectos de mejora, innovación o en procesos de asesoramiento por parte de terceros, lo cierto es que ninguna unidad organizativa en su momento, a pesar de que describimos con mucha concreción el desarrollo de cada uno de estos subprogramas, no se presentaron. Hubo un intento, en un caso, en una subdirección de la corporación, de la Diputación de Barcelona, pero no llegó a buen puerto. Si os interesa, si a alguien le interesa, también puedo compartir, os puedo hacer llegar un poco el desarrollo de estos 3 programas en los que no entraremos. Entraremos básicamente en el que hace referencia a la buena práctica, ¿no? Pero en todo caso, el planteamiento sí que era más holístico, ¿no? Y era intentar reconocer, identificando todo aquel conocimiento que un empleado podía adquirir fuera de lo que es un espacio formal de formación, fuera de un aula, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabéis que la máxima aquella que dice que las personas, pues eso, nos formamos o aprendemos mucho más en interacción con otros, ¿no? El denominado aprendizaje social o en el desarrollo de las funciones, ¿no? En lo que se llama como learning by doing, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? Pero paradójicamente los departamentos de formación a donde destinamos más los recursos es a la formación reglada, ¿no? Y por tanto a los cursos, seminarios, sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien,
nosotros lo que intentamos es, pues eso, ser disruptivos y decir, oye, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Todo fue planteado como pruebas piloto en cada uno de los programas y vamos a ver un poco lo que pasó. Yo intentaré con ello ser muy claro, muy clarividente, muy honesto y ya veréis que tengo mis dudas en el desarrollo de estos programas, ¿no? Antes os decía que aunque la buena práctica hace referencia a este programa de acreditación de microcompetencias, este que anunciábamos, hay que decir que tenemos dos subprogramas en paralelo, ¿de acuerdo? Uno es el que inició toda esta aventura, que es el programa de acreditación de competencias de ofimática y que realmente es el que tuvo más éxito. Y fijaos la secuencia temporal. De hecho, duró hasta el 2020. Ha durado hasta el 2020 y seguramente tendrá continuidad con, con otro programario, porque cuando hablábamos de ofimática estamos hablando de 4 programas de Office, ahora lo veremos, ¿no? Con diferentes niveles, pero que lo cierto es que a cada convocatoria que lanzamos al mundo local, pues tuvo mucho éxito. En el 2018 es cuando ya nos fuimos a temas diferentes. Y por tanto, fijaos que además es curioso porque nosotros desde hace, yo diría que 2022, pues 10 años seguro, porque son los que llevo yo aquí en la Dirección de Servicios de Formación, no proyectamos cursos de ofimática. Nosotros lo que hicimos es invertir básicamente en tutoriales, en recursos autoformativos que te enseñan a hacer cosas con los diferentes programas básicos, ¿no?, que utilizamos en el día a día. No éramos demasiado proclives a no ser que hubiera una necesidad concreta, muy específica, de hacer algún programa formativo a medida. Pero en correspondencia a ello, lo que sí que hicimos para incluso maximizar y ver, visualizar si realmente esos tutoriales estaban sirviendo, es acreditar. Oiga, usted se presenta a una prueba, tiene unos tutoriales a su disponibilidad y si no se los quiere preparar, da igual, usted se presenta y yo, si supera la prueba, le acredito en el esfuerzo en horas de formación, con lo cual win-win, ¿no? En el caso del programa del que también hablaremos, de acreditación de microcompetencias, también como prueba piloto, lo que identificamos fue una serie de recursos que nos podían servir para favorecer, pues, ese proceso de acreditación. Y eso también, ¿no? Lo cierto es que la pandemia nos rompió por el medio, porque cuando estábamos cogiendo velocidad, pues bien, pues tuvimos que pararlo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en un proceso evolucionado, yo diría, ¿no? Evolucionado, básicamente porque fijaos que, ahora lo veremos, pero estos 2 primeros programas, la acreditación era presencial, lo cual quiere decir que había fechas y horas para presentarte a unas pruebas, tipo oposición. Mientras que en el programa que estamos a punto de lanzar, y digo a punto de lanzar porque ya lo tenemos preparado, de hecho, ayer y hoy he tenido la oportunidad de elevarlo, ¿no?, a validación. Me han dicho que adelante, como no podía ser de otra manera, pobre de ellos, después del esfuerzo, ¿no? Y lo vamos a lanzar y veréis porque os lo enseñaré, enseñaré cosas. Es decir, al margen de la presentación que estoy enseñando, enseñaremos cosas, las tripas de los procesos, ¿no? A mí el que más me motiva es el tercero. Es el más chulo, lo vais a ver, entre otras cosas porque hay un esfuerzo también por parte nuestra de acompañamiento, de elaborar unos recursos autoformativos que están disponibles para todo el mundo, no solo para los empleados públicos, o no solo, pensad que nuestro target, ¿no?, nuestro público potencial es de más de 45.000 empleados públicos, pero pensad que están en abierto, son recursos que están en abierto y, por tanto, de hecho, el otro día me hablaban de si podíamos generar o abrir estos recursos a personas que quieren entrar a la administración. Bien, pues es que están abiertos. Si queréis, hacemos publicidad, pero en todo caso todo el mundo puede acceder, ¿no?
Bien, pero a partir de ahí la idea era decir, bueno, si te preparas un recurso de este tipo, ¿por qué no acreditarlo? ¿Por qué no acreditar que realmente, otra vez, en términos de esfuerzo formativo, demuestras que has adquirido unos determinados conocimientos, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Bien, este cuadro responde bastante, fijaos, a los tres programas que hemos visto, ¿no? No sé si se ve el ratón, pero los tres programas, ¿no? Y intenta contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿no? Había una pregunta que nos decía, ¿las pruebas de acreditación se hacen en modalidad presencial o también en modalidad online? Si es así, en modalidad online síncrona o asíncrona. Y es más, ¿utilizáis algún tipo de tecnología que identifique que la persona que responde es la que dice que es? Bien, pues fijaos, en los dos primeros programas la acreditación era presencial. Presencial y quería decir que tú te identificabas con tu DNI. ¿De acuerdo? En el programa que estamos a punto de publicitar, es una acreditación virtual. Es decir, lo haces en un aula virtual con un login que tú tienes de acceso a nuestra plataforma de Moodle, que es el Formadiva. Claro, si una persona entra con tus credenciales, con tu DNI, porque además el username es tu DNI, la palabra clave o el password, el que quieras, es otra persona, pues sinceramente no lo sabemos. No lo vamos a saber. La verdad es que tampoco le hemos dado muchas vueltas a eso, ¿eh? Porque pensamos que es un poco absurdo. De hecho, ya iremos entrando, pero tendríamos que ver un poco el perfil, porque es muy interesante analizar el perfil de las personas que se presentan a estas pruebas, ¿no? Después lo abordaremos y sobre todo, si me olvido, recordádmelo. Pero el tema de la identificación, la verdad es que también hay que ver, ahora lo veremos, ¿no? Que el número de horas que certificamos tampoco es aquello, no es un máster, ¿no? No es un posgrado, ¿no? Y las temáticas, pues son muy terrenales en general, ¿no? Con lo cual, que se presente alguien por ti, pues la verdad es como muy rocambolesco, ¿no? Muy bizantino, ¿no? Otra de las preguntas que hacíais es si, bueno, voy a seguir esto porque si no me pierdo y después repasaré todas las preguntas, ¿eh? Si todos estos programas tenían material de soporte. Pues fijaos, aquí tenemos híbridos, situaciones híbridas, ¿eh? En el caso de ofimática, ahora lo veremos, sí, en todos los casos. Es decir, en todos los programas de acreditación y en función de incluso de las velocidades, es decir, Access o Excel inicial, Excel avanzado, etcétera, ¿no? Pues tiene unos tutoriales detrás, con lo cual es muy posible que si te preparas esos tutoriales, pues saques la prueba. No es recomendable, en el caso de la ofimática, no es recomendable presentarte a una prueba de este tipo sin revisar los materiales, los tutoriales. ¿Por qué? Porque los programas ofimáticos, aunque los utilizamos, dicen, en un 15 o un 20% de sus posibilidades, tienen un 100%. Y eso quiere decir que hay muchas cosas que no sabemos hacer con un Excel, con un Word, es igual, con un Access, que pueden salir en la prueba, ¿no? Con lo cual, la garantía en estas pruebas es que no te íbamos a preguntar nada que no saliera en esos tutoriales. Hubo bastantes suspensos. En el segundo caso, en el programa de microcompetencias, que ahora veremos cuáles son, ¿no? Aquí teníamos de todo. Es decir, en algunos casos sí, teníamos materiales de soporte, en otros dábamos referencias sobre todo externas, ¿no? Pero siempre intentábamos como mínimo pistar al participante de dónde encontrar la información, ¿de acuerdo? En el programa Autoacreditat, donde tenemos 20 procesos de acreditación, en todos y cada uno de los casos hay un recurso autoformativo elaborado por nosotros, con lo cual está muchísimo más orientado en este sentido, ¿no?
Bien, ¿cómo, aunque parece muy técnico, responde a algunas de las preguntas que me habéis hecho? ¿Cómo es la inscripción? ¿Cómo ha sido la inscripción a estos programas? Pues fijaos, nosotros tenemos diferentes modalidades de inscripción a las acciones formativas que proyectamos, ¿no? Y ello tiene una referencia, o diríamos que tiene detrás todo un modelo técnico, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros necesitamos tener en cada organización un referente de formación que es el que comprueba, revisa, valida que las acciones formativas que se proyectan a un determinado colectivo, pues se destina a ellos. Con lo cual, no puede presentarse a un curso de, no sé, gestión de proyectos un colectivo pues que no gestiona proyectos o que no negocia o que no, etcétera, lo que sea, cualquiera de las competencias. Ello quiere decir que en líneas generales nuestras inscripciones, tenemos tres tipos de inscripciones, ¿de acuerdo? La mayoritaria nos sale aquí, que es la sujeta a autorización, sotmesa en catalán, autorización, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en el momento en que se presenta una determinada persona a un curso, es el referente de formación el que valida, en función de muchas variables, pero sobre todo de su perfil competencial, si es procedente inscribirlo o no. La segunda modalidad de inscripción es la directa. La directa quiere decir que no pasa ningún filtro, ni de referente de formación, ni, si me apuráis, nosotros como dirección de formación. Es una inscripción directa, ¿de acuerdo? Es la minoritaria. La otra es la mayoritaria, esta es la minoritaria. La colectiva, que también sale aquí, básicamente es porque normalmente, pues eso, tenemos 20 plazas para el ayuntamiento X, 10 plazas para el ayuntamiento Y y 4 plazas para el ayuntamiento Z. Bien, pues es el referente de formación el que, en función de la demanda que tiene de su organización, selecciona y sobre todo asigna a qué personas inscribe. ¿De acuerdo? Fijaos, en el caso del programa de acreditación de programario ofimático, lo hicimos colectivo, la inscripción la hicimos colectiva, básicamente por una cuestión prudencial. No sabíamos qué demanda íbamos a tener y preferimos curarnos en salud y que fuera el referente de formación el que nos filtrara. ¿De acuerdo? En los otros dos programas, la hicimos y la vamos a hacer directa. Esto conlleva una determinada polémica, que además es objeto de una de las preguntas que nos habéis hecho llegar, que dice: ¿a estas microcompetencias te puedes presentar a voluntad de cada participante o, por el contrario, solo puedes presentarse a aquellas que tengan relación con tu perfil competencial actual o aquel relacionado con tu carrera profesional? Muy interesante. De hecho, esto nos generó mucho debate en la propia dirección. Nosotros estamos muy convencidos de nuestro modelo técnico y creemos en los itinerarios formativos de cada perfil profesional. Y lo cierto es que, bien, nos parece interesante revisar el modelo cada cierto tiempo, pero esto de la formación para todo el mundo, independientemente del puesto, la verdad es que es poco creíble. Poco creíble por una razón. Uno, porque nosotros toda la formación, ya lo sabéis, la hacemos en horario laboral. Y no sé, decidme alguna persona que de vuestros equipos, de vuestras organizaciones, que hayan copado su itinerario formativo en su puesto de trabajo. Es decir, que no tienen margen de mejora y, por tanto, tienen que formarse en otras cosas que no son de su puesto de trabajo. Bien, pues yo eso lo pongo en duda. Yo creo que en este caso, fijaos, la hemos hecho directa. Esto, ahora, fijaos, me estoy contradiciendo, porque estamos haciendo una inscripción directa. Pero hacemos una inscripción directa porque las pruebas son fuera del horario laboral. Fuera.
en todo caso. Y ahora me diréis, en el caso de las presenciales es fácil porque lo fijas a las 5 o a las 6 de la tarde, que es lo que hacíamos, lo hacíamos aquí en un edificio de la Escuela Industrial a esas horas. Pero ¿cómo lo haces en virtual? Bueno, pues en virtual lo haces diciéndolo. Oiga, usted sabrá si forma parte de su perfil competencial y su directivo de turno o su mando le permite hacer una prueba que normalmente dura 3/4 de hora, 1 hora, allá usted. Ahora, si esas acciones formativas, esos recursos no forman parte de su perfil profesional y usted lo quiere utilizar como carrera, pues hombre, lo ideal es que usted lo haga fuera del horario laboral. Pero eso es ya cada organización la que tiene que fijar una serie de reglas, ¿no? Por tanto, a la pregunta, ¿no? A la pregunta en concreto, fijaos que son programas pensados para formarse más allá, para acreditarse más allá de tu puesto de trabajo. De ahí la especificidad del programa, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas nos encontramos? Pues fijaos, en los dos primeros casos básicamente eran ejercicios, eran casos prácticos. Había algún cuestionario en alguna microcompetencia, pero en general el diseño de esos casos nos llevó tiempo porque había que hacerlo de manera muy concienzuda, ¿no? Bueno, y requería un esfuerzo. En el caso del programa Autocreditat, no. En el caso del programa Autocreditat son cuestionarios. Ahora veremos sobre todas las competencias, ¿de acuerdo? El diseño, en todo caso, aunque ha estado tutorizado por nosotros, siempre ha sido por parte de profesionales externos. En todos los casos, absolutamente en todos los casos. Nunca hemos hecho coincidir el diseñador de los recursos con el corrector, ¿de acuerdo? Aunque hay que matizar que en el programa Autocreditat lo sabes al momento, si te acreditamos o no, porque en el momento en que realizas el cuestionario, la resolución, la validación es completamente automática, ¿de acuerdo? Números, pues fijaos, bien es cierto que el programa de microcompetencias, como os decía antes, quedó cortado por todo el problema de la COVID, ¿no? Bien es cierto que, fijaos, ¿no? En el caso del programa de ofimático tiene su historia desde el 2015. Es curioso ver cómo la gente se inscribe, 2.700 personas, ¿no? Y fijaos el volumen de gente, ¿no? Que ni se presenta. No que no se acredita, estos son los suspensos, ¿de acuerdo? Sino que no se presenta la prueba, ¿de acuerdo? Ello, a nosotros la verdad es que hemos pensado en fórmulas de penalización a la organización, al participante. ¿Por qué? Porque en el momento en que inscribimos estamos ocupando una serie de plazas que posiblemente deja fuera a otros participantes. Con lo cual, que eso no tenga algún castigo, pues la verdad es que hace que, pues eso, que invirtamos recursos innecesariamente, ¿no? Y fijaos que en los dos programas el porcentaje de acreditación, pues eso, está alrededor del 50%, ¿no? Es una incógnita lo que pasará con el programa Autocreditat, no lo sabemos, pero una de las ventajas que nos aporta el hacerlo de manera virtual y de manera síncrona, y digo asíncrona porque nosotros daremos el margen de un mes. Es decir, nosotros haremos una convocatoria, no lo invento, a 1 de abril y hasta el 30 de abril aquella persona que está inscrita en aquel programa podrá acreditar aquella competencia. Aquí también ha habido debate. Si lo hacemos más corto, más largo, bien. Aquí el objetivo es que la gente demuestre, ¿no? Como va a poderlo demostrar un número de veces concretas, pues a mí me da igual el tiempo, ¿no? Aquí el objetivo es que, claro, si lo limitas a una semana, pues quizá aquella semana no te va bien por lo que sea, por un extra de carga de trabajo, por temas de conciliación, etcétera, etcétera. Con lo cual, no teníamos ningún impedimento en alargar
el tiempo, ¿no? Bien, un poco las temáticas y la certificación de los programas, pues fijaos, ¿no? En el caso de ofimática, lo que os decía, ¿no? El primero de los programas, el número de horas que certificamos es este, ¿no? Y fijaos que yo os hablaba de los tutoriales. Se ve, ¿no? La página web. ¿Sí? Es que no os veo. Sí, 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 se Andrés, ve. se ve, sí, sí. Bueno, pues aquí podéis ver, ¿no? Un poco dónde tenemos colgados todos estos tutoriales, ¿no? Donde, bien, pues cada uno de ellos, ¿no? Responde a una dinámica, ¿no? Bien, completitos, ¿eh? O sea, no es una cosa sencilla, ¿no? Y para cada uno de estos programas, ¿no? Pues tenemos unos recursos concretos que te permiten, pues eso, ¿no? Oye, ahora me he perdido, perdón. Aquí. Aquí os he puesto, más que nada porque compartiré la presentación, la lástima es que, bueno, está solo en catalán, que yo recuerde, pero bueno, yo creo que con el Google Traductor ahora es fácil traducirlo todo, ¿eh? Pero aquí os he puesto los enlaces de todos los programas, ¿de acuerdo? De todas las características de los programas, ¿no? Fijaos, en el caso de las microcompetencias, exactamente igual. Fijaos aquí todas las microcompetencias que certificamos, las horas certificables. Aquí podéis encontrar el método, ¿no? Y todo lo que acreditamos. Y en cada uno de estos casos podéis entrar, ¿no? Cada uno de los... En la ficha descriptiva, en la descripción de la prueba, en cómo se evalúa, en los recursos recomendados, fijaos, ¿no? Siempre que tengan un recurso asociado, como por ejemplo en este caso, pues fijaos, ¿no? Aquí tienes un recurso que te permite, pues, prepararte la prueba de manera, pues eso, muy guiada, ¿no? Y con materiales, creo yo, muy, muy trabajados, ¿no? Debo decir que en este sentido que todos estos recursos nosotros los tenemos colgados en lo que nosotros denominamos Craft, ¿no? Que es un buscador, ¿no? De recursos y que te permite, pues eso, buscar cualquier recurso que tengamos, ¿no? La gracia de esto es que, al margen de la búsqueda libre, es que te permite buscar también por puesto de trabajo, entrando directamente a un puesto o buscándolo a partir de nuestros itinerarios, ¿no? De cómo los tenemos clasificados, ¿de acuerdo? Si entramos en cada uno de ellos, pues veríamos, ¿no? Pues el perfil de competencias en este caso, de un técnico jurídico, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver, a partir de nuestro diccionario de competencias, cuántos recursos y cuántas acciones formativas, ¿no? Fijaos, tenemos en cada una de las competencias. Si entramos en cada perfil, pues veríamos, pues eso, ¿no? Los recursos que están asociados y automáticamente pues puedes entrar en cada uno de ellos. Bueno, hay una previa, ¿no? Que te muestra exactamente de qué va el recurso y a partir de aquí puedes acceder a él, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una guía en todo el proceso, ¿de acuerdo? Bien, por último, en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Es este programa que acreditaremos virtualmente, ¿de acuerdo? Aquí ya nos hemos ido más allá, estamos hablando de 20 acciones con también unas horas certificables. Y aquí lo que os voy a enseñar también es cómo lo estamos trabajando. Esto no hagáis mucho caso, esto es nuestro Moodle, ¿no? Esto es nuestro entorno de formación virtual. Yo ahora estoy entrando como administrador, con lo cual no es lo que ve el usuario. Os podéis imaginar, ¿no? Pero fijaos que aquí tenemos todas las ya preparado para demostrar que está preparado. No es que... Y fijaos que cada uno de estos recursos, pues cuando yo entro, pues fijaos, ¿no? Ya está preparada el aula virtual para... Nos falta la dinamizadora en este caso y las fechas, ¿no? En el que el usuario,
cuando entre, pues tiene todas las fases, ¿no? El recurso relacionado con esta competencia, conceptos básicos de procedimiento administrativo, que si entro, fijaos, ya me enlaza directamente aquí y por tanto puedo ver todos los contenidos y me los puedo preparar a conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para entretenerse, ¿eh? Y la actividad de evaluación, ¿de acuerdo? La actividad de evaluación, voy a entrar muy rápidamente. Bueno, no, puedo entrar perfectamente sin problema porque no están resueltas las cuestiones, ¿no? Pero tú ya accedes directamente al cuestionario en donde, bien, pues a partir de los contenidos que has trabajado, pues vas respondiendo y a partir de aquí, si lo superas bien y si no, amigo, pues te tendrás que presentar a la recuperación. Claro, fijaos que hay algunas acciones que son más cortas, como por ejemplo esta, la de conceptos básicos de procedimiento administrativo, que si no recuerdo mal son un par de horas lo que certifica, o alguna que tiene muchas más horas. Me parece que esta, no sé si son 11 o 11 horas, ¿no? Que está relacionado con el diseño de contenidos visuales de 11 horas, exacto, de alto impacto, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, el recurso, sí, estos que he entrado antes. ¿Ves? Fijaos, el recurso es muchísimo más completo. ¿De acuerdo? Bueno, son diferentes fórmulas de presentar contenidos, ¿no? Pero en todo caso, fijaos que conlleva una preparación más a conciencia de la totalidad de contenidos, ¿de acuerdo? Bien, pues oye, yo lo que os quería explicar es un poco esto. A ver si vuelvo a pantalla. Perdido. ¿Me veis? Sí. Sí, te vemos. Ahora, que me había perdido. Yo, si os parece, lo que voy a intentar es contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho y que no me caben en las diapositivas, por lo que sea, ¿eh? Y si hay alguna cuestión que me dejo, por favor, el objetivo es que lo compartamos, ¿no? Bueno, una ya le he contestado. La segunda hacía referencia a si están definidas las microcompetencias y si el participante sabe de antemano qué se va a valorar, conceptos, procedimientos, si hay un catálogo, si se puede consultar, quién y cómo las definís. Bueno, pues yo creo que esto lo he explicado, ¿no? Es decir, efectivamente existe una definición previa en cada caso, en algunos casos mucho más profunda que en otros, pero en general, vaya, está clarísimo a lo que te presentas y más si tienes un recurso asociado, ¿no? Dice, ¿las pruebas están asociadas a determinados contenidos? Por ejemplo, cursos en abierto que puedan ser de consulta para los trabajadores, pues sí. Sobre todo en este caso, en el programa Autoacreditat, pues las 20 acciones que habéis visto, todas y cada una de ellas están relacionadas con ello. Sam Formació ha levantado la mano. Ah, Montse, hola. Adelante, por favor. Uy, no te oímos. No te oímos. Vale. Digo que sale esa información, pero en realidad soy yo. Bueno, Enric, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, bien, buenas tardes a todos. Mira, Enric, yo te quería hacer 2 preguntas. Venga. Una es, ¿qué criterio utilizáis, cómo lo montáis para pensar en la cantidad de horas? A veces dices, bueno, 20 horas o 15 o 12, ¿qué es cómo os manejáis en este sentido? Y la otra pregunta hace referencia en el programa este de Autoacreditat. Nosotros nos hemos encontrado con que en los cursos, cuando hay cuestionarios, la gente se pasa las respuestas, como tú entras en el Moodle, en el cuestionario, haces tus preguntitas y tal, y después, a no ser que haya una enorme base de preguntas y que entonces tú le digas al cuestionario que te los haga de forma aleatoria, con lo cual se hace difícil pasar las preguntas. Entonces nos hemos tenido que ver en esta de decirle a los profesores, oye, ir cambiando las preguntas porque la gente se las pasa, literalmente se las pasa. Entonces, claro, que al final qué validez tiene una autoacreditación si yo he cogido las preguntas, además de mi compañero que me las ha pasado y lo contesto. Esas eran mis 2 preguntitas y muchas gracias, Enric, y a Hombre, todos. a vosotros.
Pues mira, el número de horas, la primera pregunta, certificables, van en consonancia a la propia elaboración del recurso. Es decir, cuando nosotros, a ver, no es lo mismo hablar de los programas de ofimática que las microcompetencias o estos recursos de los que hablaba, ¿no? Pero claro, en el proceso de elaboración de estos recursos también está implícito su ejecución. Con lo cual, tenemos muchos indicadores del número de horas que supone la comprensión y el repaso de la totalidad de los recursos. Y está basado en eso. Está muy contrastado y ahí lo que hemos hecho es cotejarlo con los docentes y con los técnicos de la dirección. Y hemos llegado a una base común, ¿de acuerdo? Con lo cual, en cada caso hay un trabajo muy, muy estudiado del número de horas que corresponden en cada caso, ¿de acuerdo? Sobre el segundo tema, muy interesante, nosotros tenemos un banco de preguntas espectacular. De hecho, es en la inversión que hemos hecho en todos los casos. En la ofimática ya nos pasaba, porque claro, fijaos que yo os he hablado de 4 años seguidos haciendo acreditación. Entonces aquí invertimos mucho. De hecho, es en lo que más invertimos, en el banco de preguntas. Y no solo en eso, sino en la forma de presentarlas de manera desordenada, pero si tienes un banco de más de 100 preguntas por cada uno de los recursos, pues claro, es más sencillo. Y después también está el hecho del tiempo que puedes estar viendo el cuestionario, ¿de acuerdo? Que eso también limita. Hay flecos, ¿eh? Hay flecos. Yo por eso os he dicho, aún no tenemos fecha de salida del programa Autocredited porque hay algunos flecos que a mí me gustaría también matizar. Por ejemplo, yo sé que hay programas que no te permiten capturar pantalla. Porque tú puedes estar haciendo el cuestionario e ir capturando pantallas, ¿no? Te las vas guardando y a partir de ahí, ¿no? Vas haciendo una suma. Bueno, son formas. Alguien te puede hacer una foto también, ¿no? Aunque con el móvil, ¿no? Pero llega un momento que, bueno, tienes que buscar alternativas, ¿no? Para... A ver, yo creo que en general hay poco, no sé, no nos hemos encontrado muchos de estos casos, ¿eh? Yo creo que es excepcional, ¿eh? Bueno, yo me he encontrado con muchos casos, ¿Sí? ¿eh? Ostras, Sí. curioso, ¿eh? Sí, Bueno, sí. pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque, Por claro, eso si no, por eso te decía que o tienes un banco de preguntas sí, espectacular y entonces hay una distribución aleatoria, etcétera, claro, o realmente es que los compañeros de la propia oficina se los pasan. se lo pasan, ¿eh? ¿No? Caramba. Entonces, bueno, al menos es lo que a mí me han ido comentando los profesores, ¿no? Entonces, por eso yo voy diciendo, chicos, hay que más preguntas, cambiar, ¿no? Entonces, a ver, bueno, es Bueno, una... yo mi experiencia yo os he hablado que en los otros dos programas, sobre todo eran casos prácticos, ¿no? Pero habían algunos cuestionarios. Y cuando hicimos análisis de aprobados y suspensos, había bastantes suspensos en cuestionarios, lo cual es un indicador. Si todo el mundo aprueba, pasa alguna cosa, ¿no? Pero bien, está bien orientada la pregunta porque es uno de los temas que yo creo que aunque tengas un banco, si funciona el boca a oreja, ¿no? Al final eh, puedes sacar las 100 preguntas o las 500, da igual, ¿no? Muy bien, pues gracias. Tengo más preguntas que me tengo que responder, pero Eva González también. Sí. Sí, sí, algunas preguntas te había lanzado ya anteriormente, pero sí quería preguntarte sobre el tema del coste. Entiendo que vosotros hacéis una inversión al inicio de producir lo que es el contenido. Nosotros también hacemos pruebas de certificación, no de competencias, porque no trabajamos por competencias, lamentablemente. Por eso te he hecho algunas preguntas sobre el tema de las microcompetencias, porque tenía curiosidad, ¿no? Un poco cómo lo elaborabais. Pero nosotros sí que lo hacemos acerca de contenidos, ¿no? Entonces, el tema del coste, por lo que entiendo, al principio vosotros elaboráis lo que es el contenido, la batería de preguntas y genera un coste, supongo que en el presupuesto de ese año. Y después, el resto de años, vosotros ofrecéis esas mismas actividades de formación y esas mismas pruebas, o con la batería van a saliendo aleatoriamente, pero no supone un coste para el propio servicio de formación. ¿O no? Porque nosotros en nuestro, por ejemplo, sí que pagamos cada año lo que es la elaboración. Cuando hacíamos presencial, pagábamos la elaboración de las pruebas cada año para que fueran distintas, no se fueran pasando,
y luego también pagábamos la asistencia en las aulas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos, yo he calculado un poco la media de la gente que se os presenta a vosotros, normalmente suelen ser unas 14 personas aproximadamente por actividad, nosotros tenemos menos gente que se presentaba, por lo tanto, claro, había veces que decías, jolín, casi me sale más económico que hacer una actividad de formación que hacer la prueba de certificación, ¿no? En vuestro caso, ¿los costes son anuales o solamente se hace una inversión al inicio y luego rentabilizáis durante tiempo esa inversión? Pues mira, depende. Yo te respondería que depende. En el caso de la ofimática, lo cierto es que la inversión fue más inicial. Pero lo que decíamos, también tiene costes de mantenimiento, porque, por ejemplo, en estas pruebas que eran presenciales, en el aula tenía que estar el experto, el diseñador Claro. de la prueba, con lo cual a esa persona tienes que pagarle. Y la corrección también, nosotros no hacíamos las correcciones. Nosotros, de alguna manera, explicábamos las líneas básicas del proyecto, las cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con la acreditación, con etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo el proceso técnico, aunque lo podamos, con el paso del tiempo, dominar, lo externalizamos. Incluso por una cuestión de objetividad. Y Con os lo cual, rentable, Rick, os resulta rentable, quiero decir, habéis sí, sacado el precio hora por participante y sigue siendo más rentable que hacer una propia actividad. Claro, yo nunca cuento como coste de la actividad las horas que están invirtiendo de su puesto de trabajo en hacer un curso, que eso también habría que valorarlo claro. como coste, ¿no?, para la organización. Pero sí que os sigue saliendo rentable. Nosotros en algunos casos no nos ha salido rentable. Pasamos ahora al tema de hacerlo en online, online síncrono, es decir, las pruebas hacerlas en online. Pero Sí, ¿qué ocurre? Nosotros sí que tenemos el problema que comentabas, la chica de San Formació, disculpa, pero es que no me acordé del Montse. Montse. Y nosotros sí que teníamos el problema de que la gente se copiaba. Entonces teníamos que hacer baterías muy grandes y tal, pero habían ejercicios que eran muy procedimentales. Entonces, en un tipo test no lo podías preguntar, tenían que hacer una prueba, ¿no?, un taller. ¿Qué Claro. ocurría? Que lo que hacían es que se sustituían una persona por la otra, fulanito sabe, entonces te hacía el examen. Entonces ahora lo que hacemos son entrevistas, es decir, tienen una entrevista de 1 minuto en online, como una videollamada como esta, ¿no?, donde enseñan el DNI, entonces tienen que explicar cómo han hecho una pregunta del tal, ¿no? Un poco para asegurarse que es la persona que dice que es, porque a mí me preocupa, pero claro, eso es una inversión de tiempo que también tienes que pagar. Por lo tanto, Sí. al final la prueba, a veces pienso, jolín, las pruebas están muy bien, pero porque no ocupan mucho espacio de tu tiempo laboral en formarte y al final te quitas mucha gente de encima. Pero hay algunas que resultan económicamente, no nos resultan rentables. Entonces, Bueno, yo aquí diferenciaría, los 2 programas previos al que vamos a lanzar ahora, espero, en primavera, tienen mucho más coste que este. ¿Por qué? Porque en este caso la corrección es automática y los recursos ya los tenemos elaborados. Es decir, los recursos en su momento respondían a otros objetivos, que es disponer de recursos a los que acudir en caso de necesidad. ya. ¿Qué hemos hecho ahora? Reutilizarlos, es decir, oye, ¿y por qué no los utilizamos también para que sirvan para acreditar? Con lo cual el coste es mínimo, ¿no? En Claro. los otros no, porque ahí había esfuerzo, pues ya digo, de horas de experto, diríamos, ¿no? Los recursos en su momento también fueron costosos, no os voy a engañar, y el problema es que además los programas se desactualizan, es decir, estamos hablando del Office 2010, con lo cual esto ya está caducado un poco y de hecho no lo hemos actualizado a las nuevas versiones porque tenemos muchas dudas de si lo tenemos que hacer con Office o si lo tenemos que hacer con LibreOffice o etcétera, ¿no? Y es por eso que no hemos ido más allá. Pero sí, comparto buena parte de las inquietudes, ¿eh? Cuando lancemos este programa en virtual, pues se nos generarán todas esas problemáticas, ¿no? En algunos casos, pues bueno, puedes ir corrigiéndolas. Otras yo creo que serán muy difíciles. Vaya, el coste de perseguir al copiador, entre comillas, va a condicionar un poco, pues eso, ¿no? El programa en general, ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que verlo, la verdad. Ten en No, cuenta no. que es
una organización chiquitita, todo el mundo se conoce, por lo tanto, supongo que vuestra certificación es una certificación de Diputación, por lo tanto pueden utilizarla para su carrera, sus promociones y tal. Entonces, claro, aquí cuando alguien se entera que fulanito no se había presentado, que había copiado, bueno, tal, pues generaba un problema, ¿no? Decían, es que luego se presenta al mismo concurso que yo y yo no quiero que luego me gane por 2 décimas cuando realmente no está haciendo la base. Entonces, como conocemos todos, somos poquitos, pues eso nos pasaba. También quería preguntar, y ya lo dejo, el tema de Acredita, te has dicho que está en abierto. Nosotros hemos optado en algunas ocasiones por utilizar MOOCs, que somos nosotros los que los lanzamos porque previamente han sido cursos que ya no tienen cantera de gente y los hemos transformado en MOOC para que estén en abierto y luego lo utilizamos como contenido o material para la prueba de certificación. En vuestro caso, el Acredita está abierto, es decir, yo podría utilizar algunos para acreditar gente de mi universidad, por ejemplo. No, lo que está en abierto son los recursos. Los recursos autoformativos están en abierto. Las pruebas de acreditación solo van dirigidas a las entidades que se adhieren a nuestro plan agrupado de formación. Utilizar el contenido en abierto y luego buscarme un certificador o preguntarte a ti, oye, si tienes algo. Sí, eso por supuesto. O sea, no, por eso no. Transferirte cosas, faltaría más. Por eso somos administraciones, para compartir. Con organizaciones, quiero decirte, eso se hace, las administraciones comparten, tanto a ti como al resto de compañeros, o sea, comparten este tipo de recursos en abierto, en este sentido. ¿Suele haber gente que certifica pruebas de conocimientos así de esta manera? Pregunto. Pues mira, a ver, voy a ser políticamente correcto, pero creo que en general nos cuesta muchísimo. Ya. Yo he hecho algunas propuestas en ese sentido y no hay manera. No. Y sinceramente, en nuestro caso, estaríamos muy abiertos a colaborar en cosas de las que después nos podamos nosotros beneficiar, ¿no? En aquello en lo que hemos invertido nosotros es un poco absurdo que empecéis desde cero, la verdad. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que ahí pues hay otras organizaciones que... Nosotros somos la Diputación de Barcelona, nosotros nos dirigimos a unas entidades en concreto. Si ahora Montse de Tarragona me pide estas cosas, pues yo, vamos, sin ningún problema, ¿no? Ya buscaremos la fórmula, ¿no?, para colaborar, pero yo creo que hay instituciones por encima de nosotros que tendrían que impulsar estos procesos de red, ¿no? De intentar, y ya no solo para traspasar cosas que se están haciendo, proyectos concretos, sino para tener una visión general. Es decir, si yo me lo invento, si yo tengo un recurso que todos, o más o menos todos, estamos de acuerdo en que está bien hecho, conceptos básicos o la ley de contratos, ¿no? ¿Tiene sentido que otra diputación lo vuelva a hacer? Claro, es que para mí eso es una pena, ¿no? Porque estamos invirtiendo todos en lo mismo, en hacer pruebas muy parecidas, de contenidos muy parecidos, todos invirtiendo y al final se están solapando, ¿no? Porque tampoco hay tanto en cuanto a determinados perfiles, ¿no? Totalmente. Entonces, si está en abierto, pues bueno, pues sería una buena oportunidad para compartir, la verdad. Tanto lo nuestro también igualmente, quiero decir que no. Que sí. Totalmente de acuerdo. Gracias, Enric. Por cierto, decirte que tienes una voz radiofónica. O sea, ¿Yo? Uy, ¿qué va? Impresionante. ¿Qué va? ¿Seguro? Parece que estoy aquí. Ostras, sí. Muchas gracias, pero vamos, yo al revés, cuando me escucho, o sea, no me puedo escuchar cuando me veo grabado. Oye, pues, de mi parte sí. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, faltaría más. Enric, te cojo la palabra, ¿eh? Venga, va. Ya sabes, Montse, lo que toque. Sí. Muy bien. Hay más preguntas, si queréis las repaso un poco. Bueno, ¿qué tipo de profesional evalúa las microcompetencias? ¿Cómo se seleccionan? Bueno, ya lo he dicho, forman parte de nuestra cartera de docentes. Nosotros tenemos una cartera muy extensa de docentes, de consultores, de profesionales
que además los utilizamos de manera rotatoria. Sabéis que tenemos, de hecho, hay un apartado web que permite acceder a nuestro banco, ¿no?, de formadores. Otro día, si queréis, os hablo de cómo lo hemos hecho procedimentalmente, para que los órganos de fiscalización no nos hagan hacer acuerdos marco y estas cosas. Ya os lo explicaré si queréis, pero no me quiero alargar. Pero en todo caso, tenemos una cartera muy, muy amplia de profesionales y los utilizamos en ese sentido. Nosotros tutorizamos, guiamos, etcétera, pero lo hacen ellos, ¿no? Bueno, en el tipo de pruebas también, ya os lo he explicado, casos prácticos, tipos test, simulaciones, ¿no? A la pregunta esta de si te puedes presentar a voluntad de cada participante, también lo he explicado, ¿eh? Sobre todo en este caso, en el de Autocreditat, hemos valorado que sí. Aquí me detengo un momento. La verdad es que, a ver, y va relacionada con una pregunta que me ha hecho Fernando, que después la leeré. La mayoría del personal que se presenta a estas pruebas es porque lo necesita. ¿Qué tipo de personal lo necesita? El personal interino. Con lo cual, si yo hago una evaluación objetiva del programa, a mí me gustaría que realmente se viera, no sé, que hubiera una cierta cultura, ¿no?, de acreditación de competencias. Y yo creo que en la administración no existe, a fecha de hoy. Por tanto, mentiría si dijera que sí, miles de personas que vienen a acreditar sus competencias en lugar de a formarse porque no, en general es personal necesitada de currículum. Nos ha pasado en los dos procesos, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros, toda la oferta formativa que proyectamos, ya sabéis que la Diputación proyecta la formación de toda la corporación y la Diputación de Barcelona es muy grande, ya sabéis, desde promoción económica, turismo, a cultura, etcétera, ¿no? Trabajamos de manera compartida y todo sale del mismo sitio, pero en las acciones que proyectamos directamente desde la dirección, que hacen referencia sobre todo a las competencias más cualitativas, nosotros todas las actividades son de... No certificamos presencias, certificamos aprovechamiento en todos los casos. Pero yo creo que es el futuro. Tiene que ser así. Es decir, demostrar que no has ocupado una silla, sino que, ya os digo, la silla la tienes que ocupar al 100%. No certificamos nada que no sea al 100%. Esto del, no, es que fui un día tuve que ir al médico o mi padre. Lo siento, 100%. 100% presencialidad y después acreditación de conocimientos. Es decir, hay prueba en todos los casos. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Es una opinión. Pero bien es cierto que la cultura de acreditación yo creo que aún no está arraigada en la administración. Nosotros estamos haciendo pinitos, pruebas piloto para ver cómo funcionan, etcétera, ¿no? Pero creo que deberíamos invertir más. Esa es mi sensación. Preguntáis también si se requiere parte de esta certificación para acceder a puestos, promociones, movilidades, si es necesaria para la acreditación de desempeño de algunos puestos. Pues no. No, esto se valora en los tribunales de selección o de provisión, pero nada más. Con las pruebas que estamos haciendo ahora. Te sirve como un curso a valorar en un proceso selectivo o de provisión de puesto de trabajo, pero nada más. A la fecha de hoy nada más, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos que no superan la competencia? ¿Se planean actividades de formación para que la adquieran o la mejoren? Bueno, nosotros con los que no superan, lo que teníamos previsto es que como mínimo durante una ronda no se pudieran presentar a la siguiente. Es decir, en ese programa de acreditación de ofimática, pues estuvimos un poco alerta para que como mínimo no ocuparan una plaza de otra persona. Y en todo caso, las cosas como sean, no queda muy bien suspender un examen, ¿no? Y sobre todo en un proceso en el que la organización es partícipe, porque en el programa de ofimática, por ejemplo, lo era partícipe, ¿no? En estos que son más personales, pues no tanto, ¿no? Y si se planean actividades de formación para los que para que la adquieran, pues no. Esto ya lo dejamos a cada cual para que siga su itinerario, ¿no?
Bien, por último, Fernando me pregunta cómo crees que va a evolucionar la acreditación de microcompetencias o competencias más grandes. ¿Crees que ganará el miedo a las evaluaciones prueba o el incentivo será mayor? ¿Cómo fomentaríais o animaríais a la acreditación? Bueno, yo creo que la evolución de la acreditación creo que se debe de impulsar, independientemente de si las pruebas piloto han funcionado o no. Yo creo que hay determinadas áreas de conocimiento que no son necesarias hacer un curso reglado. Lo he dicho con la ofimática, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí prima la acreditación. Y estoy seguro que hay otros ámbitos de conocimiento que les pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, yo creo que es una inversión a largo plazo, ¿no? Sobre si ganaremos el miedo a la evaluación, pues no lo sé, la verdad. Ahí sí que ya tendremos que hablar con un teórico que lo haya trabajado más. No sé, las nuevas generaciones. Igual las nuevas generaciones tienen menor temor a la prueba. Mi generación tiene temor a la prueba. Yo lo veo así, clarísimamente. ¿Y cómo lo fomentaríamos? Pues yo creo que, pues eso, impulsando programas e intentando hacerlos muy presentes, que formen parte, fijaos, estas pruebas forman parte de nuestro catálogo, de nuestro BAF. Lo difundimos muchísimo. Si queréis os proyecto un vídeo también que hemos hecho al respecto. No sé, tiene que ir calando, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, creo que una de las decisiones es suprimir una parte de la oferta formativa y reconvertirla a acreditación. Es la mejor manera de que esto funcione. Pues no hay más preguntas. No sé si tenéis más preguntas, más cuestiones. O si me he dejado algo. Nos pasa igual, ¿eh? Los que más tienen interés en hacer determinada formación, sobre todo esa autoformación y tal, son el personal interino, los que buscan currículum, como comentaba Enrique. Sí, nos pasa lo mismo. Claro, nosotros estamos en un proceso, bueno, Carlos Suso, aquí en el Instituto Andaluz de Administración Pública, pues estamos en ese proceso de ver, no tenemos esa idea, ¿no? Y las normativas que parece que van de evolución próxima, pues puede ser que vayan en esa línea, que es la acreditación, y que la evolución, por ejemplo, la carrera profesional, tú puedas avanzar o cambiar de puesto si cumples determinadas acreditaciones, ¿no? Imagínate si eso, claro, eso sí te obligaría a esforzarte, incluso aunque tú seas un funcionario de carrera, ya que tú tengas todos tus puntos, podríamos decir, pero que se pida acreditación obligaría, ¿no? Para, por ejemplo, cambiar de puesto. Ahí entendemos que podría ser un incentivo. Pero, claro, aquí hay que recorrer un importante camino todavía, ¿eh? Sí. Me ha gustado mucho lo que has enseñado de cómo tenéis las competencias en determinadas actividades y cómo las tenéis. Eso me gusta mucho. Eso lo mismo te lo preguntaré porque, bueno, lo miraré en el vídeo grabado porque lo ha hecho muy rápido y digo, a ver cómo ha llegado. ¿Quieres decir el buscador aquel con las, no? Sí. No sé si está en el craft, ¿no? En eso que has comentado. Sí. Desde el craft, ¿no? Sí, si queréis bueno, acabamos de responder las preguntas, si os parece, y entramos un momento y os lo enseño con más detenimiento. Es que tampoco quería ocupar excesivo espacio, ¿no? Hay un par de manos levantadas ahí, bueno, Rafa y Eva, creo, ¿no? Sí, yo una pregunta, no sé si me oís bien porque estoy aquí con el ruido de fondo del tren. Perfecto, Enrique, perfectamente. La primera pregunta es, ¿por qué esas competencias y por qué no otras? O sea, ¿cuál ha sido el criterio de seleccionarlas? Si están adecuadas por los puestos de trabajo o por alguna otra razón. Y luego, la segunda pregunta es, si al final todo esto que está comentando ahora Fernando, precisamente en la carrera profesional, o sea, a la hora de selección, de promoción y tal, esa certificación que se genera está siendo tenida en cuenta. Muchas gracias. A ti. Mira, la selección fue objeto de debate y intentamos buscar de entrada dos criterios. Uno, que fueran lo más transversales posibles en la mayoría de casos,
Y en otras, y el segundo criterio es que las tuviéramos muy trabajadas desde el punto de vista de contenidos. Buscamos esas dos variables. Vuelvo a repetir que son pruebas piloto. Es decir, quizá la menos piloto es la de ofimática, porque hemos hecho tantas ediciones que al final pues está muy asentada, ¿no?, en el territorio. Pero en el otro caso, de hecho, fijaos que nos cortó la pandemia porque queríamos relanzarlas un poco más allá. Pero era muy piloto para vislumbrar una extensión a otras competencias, ¿no? Y entonces lo que buscamos es esa doble vara, ¿no? La transversalidad por una parte y por otra que tuviéramos los contenidos como muy trabajados, muy interiorizados y que nos resultara relativamente sencillo, pues eso, ¿no? La realización de pruebas, la corrección, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre el proceso de valoración en tribunales, pues sí, porque no dejan de ser certificados de acreditación, de horas de formación, con lo cual nos consta que en todos los casos donde sabemos, por ejemplo, en la propia Diputación de Barcelona, pero también en los ayuntamientos de la provincia, se valoran como cursos, exactamente igual. La acreditación tiene el mismo valor. Como aprovechamiento al menos, ¿no? Sí, exacto, tal cual. Que era un poco el objetivo también, ¿eh? Que yo creo que es un poco más incluso que un curso de aprovechamiento, o casi igual, ¿no? Bueno, bueno, claro, habría que comparar porque fijaos que en general son menos horas, ¿no? En general, ¿eh? Pero bien, hay algún caso incluso que tenemos el mismo recurso reconvertido en curso. Me parece que es el de conceptos básicos de procedimiento administrativo. Pasa que el curso tiene, me parece que son 5 horas más. Pero bueno, haciendo la equivalencia, ¿no? Tú ya sabes a lo que te presentas. Claro, cuando acreditas 2 horas, pues son 2 horas. En un tribunal de provisión o de selección va a tener el valor que tiene, ¿no? Pero sí, se valoran sin duda. Venga, más cosas. Carlos, ¿no? Carlos, sí. Sí, yo quiero conocer lo de procesos de asesoramiento y consultoría de proyectos que estás haciendo ahí. Si cabe preguntar, joder. Bueno, eso es lo que decía al principio, ¿no? Que fuimos ambiciosos, ¿no?, con el programa, porque el objetivo era reconocer todo aquel conocimiento que estaba fuera de un aula, ¿no? Y en su momento, ya te pasaré la descripción de los programas, pero en su momento pensamos que en procesos largos de consultoría, de asesoramiento especial, uno aprende mucho. Y te voy a poner un ejemplo que me vas a entender a la perfección. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto en un ayuntamiento de la provincia, un proceso básicamente de relevo generacional, ¿no? De intentar, bueno, que bajo el paraguas del relevo, ¿no?, y de las sucesiones, etcétera, está toda la identificación de los conocimientos críticos, ¿no?, de la organización, dónde están las personas clave, etcétera, ¿no? Bueno, lo que estamos aprendiendo con este proyecto no lo aprendes en un curso. ¿Por qué? Porque lo hemos externalizado. Entonces nos viene una empresa estrella de estos temas, está con nosotros del orden de 7, 8 meses y nosotros los estamos acompañando con un caso práctico que es en un ayuntamiento grandecito. Se puede decir, ¿eh? Es el ayuntamiento de Gavà. ¿Cómo reconoces a los técnicos que están participando en ese proceso todo el conocimiento adquirido? Bueno, pues eso habrá que hacerlo, ¿no? Pues eso es lo que intentamos con este programa. Ya lo he dicho al principio, ¿eh? Tanto este como un programa de innovación, ¿no?, de mejora organizativa o de innovación, son dos programas que quedaron vacíos, desiertos. No, nadie se presentó, nadie se atrevió. Pero, por ejemplo, alguien que pasa por un proceso de mejora de gestión de la calidad, imagínate, ¿no? Yo ahora la Dirección de Servicios de Formación quiero que obtenga el sello FQM. Pues es un proceso en el que se aprende lo que no está escrito. Podrás hacer 400 cursos de FQM,
teóricos que no aprenderás lo que es que tengas a un consultor, a un evaluador, etcétera, etcétera, detrás de ti todo el día para ver si tu empresa es una organización de aquellas que tienen más de 400 puntos, ¿no? Pues lo que intentábamos era eso, decir, oye, ¿y ese conocimiento cómo se lo valoramos a las personas que han participado en esos procesos, ¿no? Y ahí estamos. Algún día los volveremos a sacar a la luz para ver si se presenta alguien, ¿no? Pero ese era el objetivo. Ya te pasaré, si te interesan las descripciones de los proyectos. Sí, nosotros es que tenemos un programa de asesoramiento organizacional que yo creo que es muy similar al vuestro. Lo que ocurre es que es verdad que la demanda es bajísima. Hacemos mentoría para equipos, que puede ser algo parecido. Por ejemplo. Y también yo creo que para eso hace falta una dirección mucho más profesionalizada que la que tenemos. Porque sin duda. No somos conscientes de nuestra propia incompetencia. Entonces, pues, vámonos que nos vamos, y ¿cómo me voy a parar yo si no llego a resolver los problemas que tengo el día a día? Me voy a parar yo a inventar. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero yo creo que hay que seguir. Nosotros al menos seguimos. Cuando encontramos un incauto que se deja... a por él, ¿no? Lo freímos, ¿no? Pero hay gente que tiene interés. Por ejemplo, ahora estamos con autorizaciones ambientales unificadas, que en el fondo lo que estamos haciendo es una simplificación de procedimientos administrativos y una regulación de cargas de trabajo. Y digamos que la dirección sí quiere, pero el personal se rebrinca porque hay que cambiar. Hay que cambiar y eso no es fácil. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en este tipo de proceso yo creo que triunfan las organizaciones maduras en ese sentido. Las que invierten poco en organización y en mejora, lo cierto es que no, pues eso, no tienen demasiado éxito, ¿no? Pero yo creo que es un proceso clave, ¿eh? Porque ahí sí que salen verdaderas primeras espadas. Personas que se forman muchísimo en procesos que no son estrictamente formativos. De todas formas, para lo que tú comentas de acreditar y todo eso, nosotros, por ejemplo, la mentoría para equipos, sí acreditamos un número, ahora ya no me acuerdo de memoria en cuánto lo hacemos, no son 10 o 15 o 20 horas, a todas las personas que participan en esa mentoría. Es decir, como si fuese una actividad de aprendizaje, porque en realidad es, como tú decías, una actividad de aprendizaje, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Bueno, se trata también después de demostrarlo, ¿no? De demostrar que realmente, pues eso, ¿no? Y además a diferentes velocidades, ¿no? En un proyecto de este tipo no todo el mundo aprende igual. Entonces, ahí tuvimos también la duda en un caso, ¿no? Porque era un equipo, exploramos, no llegamos a la certificación final, pero exploramos diferentes alternativas. Y es complicado porque en algunos casos te lo planteas como unidades organizativas enteras. Yo ahí tenía la duda, pues digo, bueno, pues pero no será lo mismo, ¿no? Dependiendo de tu rol, ¿no? En el equipo de trabajo, no será lo mismo, ¿no? Acreditar las mismas horas a todo el mundo. Bueno, ahí hay que ir buceando, ¿no? E intentando sacar diferentes conceptos, ¿no? Pero vaya, yo creo que es un tema que volverá, que lo volveremos a intentar impulsar. Gracias. Muy bien. Hombre, a ti, Carlos. Un par de cuestiones en el chat y también tiene pedida la palabra José Antonio. Bueno, en el chat Eva González dice, a mí también me interesa el itinerario y la herramienta. No sé si está por ahí, si quiere hacer algún comentario, pero bueno, eso dice, ¿no? Vale, pues oye, ahora lo enseño. Quería comentar lo que habías dicho, Fernando, la misma herramienta que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo bien organizado a nivel informático que tenéis ahí para clarificar exactamente lo mismo. Bueno, todo es mejorable, Ahora os lo enseñaré, porque además lo tenemos en dos, yo diría, lo tenemos en dos espacios diferentes y estamos pensando en intentar integrarlo todo mejor, ¿no? Pero vaya, estamos muy satisfechos de cómo hemos trazado, ¿no? Todos esos itinerarios y cómo hemos relacionado en todos ellos las acciones y los recursos que les tocan, ¿no?
Ahora lo vemos, si os parece. Cuando acabamos las preguntas, Vale. navego un momento por ello. Mira, Rafael Infante, bueno, está en el tren y bueno, y ha lanzado aquí una pregunta. Yo creo que esta sí que quizá la haya respondido. Dice otra pregunta: si alguien suspende, ¿debe pasar un tiempo antes de poder volver a hacer la prueba? Creo que has comentado que quizá un año o algo así, ¿no? Bueno, en el caso de la ofimática, los programas, en los otros no, es que no dio tiempo, porque no hicimos tantas convocatorias, ¿no? Y la verdad es que no se nos presentaron repetidores en este caso, ¿no? Pero en los programas de ofimática sí. Esperamos un ejercicio a que se pudieran presentar, a no ser que hubiera vacantes. Pero ya os digo, en esos casos tuvimos mucha participación. En el nuevo programa, en el Autocreditat, es una de las variables que aún no hemos acabado de decidir. Lo tenemos que acabar de decidir, porque si no esto también es un poco jauja, ¿no? Voy probando hasta que al final obtengo la acreditación, ¿no? Doy con el banco de preguntas por insistencia, ¿no? Exacto. Otra pregunta que lanza Rafael es: ¿esos certificados caducan? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo, mira, no caducan. La verdad es que los certificados no caducan. Yo creo que la caducidad la tiene que determinar el evaluador. Es decir, en un proceso de provisión de puesto de trabajo, cuando tú te presentas con tu currículum, si tienes un curso de Microsoft, ¿cómo se llamaba? El Word, cuando era en la pantalla azul. Bueno, es igual. El Word Perfect, ¿no? Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo esto no se lo puedo puntuar. ¿Caduca la certificación? Hombre, no caduca, pero no le puedo. Esto pasa un poco como lo del inglés, ¿no? Me saqué el Proficiency en el año 92. Bueno, vamos a hacer la entrevista en inglés, ¿no? Aquí lo importante es demostrarlo, ¿no? Con lo cual, no. A nuestro criterio no caduca. A criterio del que debe evaluar ese currículum, debería, sin duda. Vale. José Antonio. Sí, bueno, en realidad yo había levantado la mano al ver las preguntas de Rafa en el chat. No obstante, a mí sí me apetecía que conversáramos. Lo que pasa es que igual es romper un poco sobre el planteamiento de futuro con lo de las certificaciones, porque es verdad lo que decía Enrique. Yo observo, sobre todo en el mundo privado y en determinadas profesiones, cómo la gente aprende de manera informal o de manera no formal y se somete a procesos de certificación. Dice, mire, sobre todo en el mundo de los desarrolladores informáticos y tal, yo soy experto en tal producto. Dice, ya. Dice, no, yo estoy certificado en tal producto. No son exámenes fáciles, ojo, ni baratos, tienen que pagarlos. Pero luego sí es verdad que tienen una consecuencia profesional. Es más, hay empresas que si tú trabajas en esa y te has certificado en un determinado producto, te sube el sueldo. Yo qué sé, igual te sube el sueldo 40 o 50 euros al mes, pero te sube el sueldo. Con lo cual hay un reconocimiento tácito, ¿no?, de ese esfuerzo. Entonces, algo tendríamos que hacer por extender esa cultura, ¿no? Yo recuerdo ya en tiempos cuando quisimos hacer, es decir, cuando invertíamos mucho en formación en microinformática, que sí que hablamos un poco, yo recuerdo incluso con la propia universidad, ¿no? Es decir, vamos a buscar algún sistema, esto hace muchos años, que es en el siglo pasado, ¿no? Pero decíamos, esto no puede ser que invirtamos tanto. Entonces, esta formación ya se necesita de acceso, pero tampoco sabemos si la gente la tiene de acceso. Y dijimos, bueno, pues igual que está lo del carnet de conducir, vamos a pensar cuáles son los estándares y tal. Pero no prosperó aquello, no sé por qué en el ámbito de la administración pública esto está costando mucho, ¿no? Cuando yo diría que estas certificaciones obtenidas por esta vía, desde mi punto de vista, en muchos casos tienen mucho más valor que otras certificaciones que lo que dicen es que fulanito
por utilizar la expresión de Enric, fulanito ha estado calentando la silla durante 30 horas en el aula 3, ¿no? Claro. Pero sí, algo tendremos que hacer porque esta cultura un poco se vaya imponiendo, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio. Y creo, bueno, hoy lo reflexionábamos con el coordinador de recursos humanos y bueno, y hablábamos un poco de la futurible cantera de directivos, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Que todos los baby boomers, ¿no? Se van a jubilar en breve y estas cosas, ¿no? Y ves, yo ahí sí que veo una oportunidad, y ahí Carlos Suso seguro que nos puede ilustrar, ¿no? En la acreditación de competencias directivas, ¿no? Porque ahí sí que una demostración de este tipo, y ya no estoy hablando, que sería seguramente lo ideal, ¿no? La profesionalización, de la dirección pública, pero, ostras, que tú te hayas preocupado por independientemente de que lo ocupes o no lo ocupes, ¿no? Pero con proyección de futuro, ¿no? Que hayas previsto y te hayas formado y invertido, ¿no? en aprendizaje sobre determinadas competencias que vas a necesitar como mando, como directivo, dile como quieras, y que lo puedas acreditar, pues hombre, te da un plus. Te da un plus en un proceso selectivo abierto, ¿no? Aunque sea de libre designación, aunque lo sea. Pero de entrada ya tienen que valorarlo, ¿no? Tu currículum y, oye, el que queremos no tiene todo lo que dice el que no queremos, ¿no? Pues bueno, ya tienes un primer escenario complejo, ¿no? No sé, Carlos, si lo ves igual, pero creo que ahí seguramente es más complejo, seguro, más difícil de montar y tal, pero creo que es una de las posibilidades que no está muy exploradas. No, nosotros ahora tenemos un contrato para hacer eso. Vamos a revisar nuestro diccionario de competencias directivas y vamos a tratar de diseñar un sistema de acreditación de competencias directivas. No creo que sea, en fin, el problema está en el dinero, esa es la cuestión, ¿no? Y la dificultad añadida es que yo creo que habría algo mucho más barato y es seleccionar por competencias directivas. ¿Sí? Y entonces tú ya eliges los 3 mejores y los pasas a quien tenga que nombrar, ¿no? Ese es el esquema. Pero acreditar frente a terceros una competencia es mucho más complicado. Acreditar es más complicado que elegir, ¿no? Claro. Pero, en fin, yo creo que tenemos que invertir en futuro y creo que eso son cosas para el futuro, ¿no? Nosotros, como decía antes Fernando, hasta donde ha llegado la ley es a profesionalizar la dirección pública profesional. El problema está en que la ley no va a salir, ¿no? Pero, mira, al menos todo ese trabajo se ha hecho y ese recorrido está. Y abre expectativas y nosotros estamos trabajando conforme a eso, ¿no? Yo creo que además vosotros, Ángeles, vosotros también estáis haciendo muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y eso Nosotros cuando realizamos selección de directivos o de mandos, hacemos entrevista por competencias, tenemos los perfiles competenciales en función de los roles, los tenemos determinados y les hacemos presentar un proyecto de futuro a 4 años. Luego los acreditamos, que este es otro proceso diferente, los acreditamos cada cuatro años, que tienen que presentar el proyecto, la memoria de los últimos 4, también realizan entrevista y un 360 grados también con la opinión del equipo. Pero sí, nosotros nuestra ventaja, entre comillas, es que nosotros, nuestros directivos y mandos, el tipo de nombramiento que tienes por funciones. Lo que quiere decir que si luego vuelve, digamos, al puesto base, pero lo hacemos por funciones, que quizá es algo que los demás pues no realizáis y ahí estéis un poquito más acotados. Y aparte nuestros procesos selectivos en primaria son procesos compartidos, también intervienen los equipos. No es solamente
no interviene solamente, digamos, el superior jerárquico, intervienen los miembros del equipo donde va a ir a trabajar esa persona, donde va a ser seleccionada esa persona, con lo cual el sistema es muy enriquecedor, porque digamos que ahí hay una especie de acuerdo, entre comillas, de que esa es la persona idónea para ocupar el puesto. Perdona, Àngels, ¿de dónde estás? En el Institut Català de la Salut. l'ICS. Sí, Vale, vale. en el centro corporativo. Vale, De vale. todas formas, de eso que comentas, Sánchez, me entra una duda. Son evaluados por el equipo al que van a dirigir, pero si no le conocen, ¿cómo le evalúan? ¿O cómo...? Bueno, porque forman parte. Bueno, Dolors Sánchez también está, que a lo mejor ella sí que es Dolors, que no tiene el micro. Sí, y además ha levantado la mano. Levanta la mano. Había pedido la palabra Sí. también, sí. Sí, porque ella está en territorio y entonces ella seguro que os puede explicar mejor lo que es el día a día, ¿no? Pero independiente, o sea, no es tanto que lo conozcan o no lo conozcan, sino que forman parte del grupo que evalúa. Forman parte del proceso selectivo en sí. Cuando esa persona pues, presenta su proyecto y realiza la entrevista además, pues forma parte del equipo. Entonces, al final, es un poco llegar al acuerdo. Intervienen diferentes figuras con diferentes pesos. Hay una persona de recursos humanos también. Y entonces, al final, es una decisión consensuada. Os podemos pasar el proceso perfectamente, si queréis. A mí me interesa mucho. Sí, sí, sí. Lo positivo es eso, que al final, como es una decisión en la cual interviene también el equipo, pues la incorporación de este profesional es mucho más fácil. En ocasiones sale del mismo equipo, es alguien que se propone, y en ocasiones no, es alguien que viene de otro equipo diferente. Sí, sí, sí. Pero nosotros realizamos entrevistas competenciales y evidentemente con las competencias directivas que tenemos establecidas y los niveles. Muy bien. Ya realizamos planes de desarrollo una vez la persona ha sido incorporada en función de los resultados. Les hacemos también, una vez han finalizado, les hacemos también una prueba que no sé si la conocéis, que se denomina PAPI, el PAPI 3. Y es una prueba también que establece temas competenciales y nos ayuda a hacer también los planes de desarrollo. Muy interesante. Sí, Está muy la bien. verdad es que está muy chulo, está bien, sí. Sí, sí. Os pasaré Pues, la información, no os preocupéis. si no, te llamaremos. Vale. Sí, sí. Dolor Sánchez había pedido la palabra, pero no sé si tiene algún problema para... A lo mejor tiene problema, porque yo la he visto por aquí y digo, mira, por aquí anda Dolors, pero no sé, a lo mejor tiene problema con el audio. Muy bien, pues os enseño esto muy rápidamente, si os parece, Venga, perfecto. de itinerarios, etcétera. Si Vale, no pues voy a intentar. entrar en algún momento, pues la escuchamos. Si no, que lo intente por el chat, ¿vale? Si no está escuchando. Ok. Vale, pues vamos a ir a... ¿Nos vas presentando? Sí. Bueno, yo os decía, ¿se ve, no? En pantalla, sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues yo os decía que hay, de entrada, ¿no? Hay dos maneras, ¿no? De visualizar todo lo que tenemos en cuanto a modelo técnico. Yo diría que desde una perspectiva más teórica y menos práctica, después veremos la práctica, está todo aquí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un mapa de puestos, ¿no? Un mapa de puestos que, fijaos, ¿no? Clasifica todos los puestos del mundo local, ¿no? A partir de una doble variable, ¿no? Una tabla de doble entrada, ¿no? Los colectivos, ¿no? Y las áreas temáticas, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer en cada ayuntamiento que nos lo pide, que son la mayoría, es aterrizar este mapa en su organización. Lo digo porque este es un mapa de máximos, ¿no? Es decir, me parece que hay del orden de 110 puestos de trabajo. Bien, no todos los ayuntamientos tienen 110 puestos de trabajo, ¿no? Pero fijaos que aquí si extiendo, pues me salen las figuras de habilitación nacionales, me salen personal directivo, de mando operativo, técnicos especialistas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Si entro en cada uno de ellos, lo que me filtra automáticamente es una ficha
descriptiva con un contenido funcional generalista, que es lo que aterrizamos en cada organización, y a partir de ahí con el perfil formativo según nuestro diccionario de competencias, con cada una de las competencias, su determinación si es clave o no y el nivel que le toca, ¿no? Claro, en todos estos casos, lo que trazamos a continuación es para cada una de las competencias todas las acciones formativas que están relacionadas, ¿de acuerdo? Y también los recursos. Fijaos, el autoacreditat que hoy hemos visto, pues está relacionado con una de las competencias que en este caso tiene el Technical Service Economics. Pero fijaos que desde aquí también podría entrar directamente a cada uno de los recursos, ¿de acuerdo? Con lo cual, cada una de estas, ahora tengo que ir atrás porque si no, cada una de estas fichas descriptivas, ¿no?, contiene toda la itinerario formativo a partir de todas las competencias. Esta diríamos que es la forma teórica de visualizarlo y la forma más práctica es verlo desde el CRAF, ¿no? Porque desde el CRAF es donde vemos, pues, si hago una búsqueda avanzada, ¿no?, podemos ver hay un mapa de todos los puestos y ahora no sé por qué no me sale, pero bueno, es igual. Pues lo que os enseñaba antes, ¿no? Lo mismo que he visto aquí, ¿no?, el Technical Service Economics, ¿no?, que veía aquí, vemos el mapa, ¿no?, de su perfil de competencias y en cada una de ellas visualizo cuántos recursos, cuántas acciones formativas de nuestro BAF están relacionadas, ¿de acuerdo? Si busco los recursos, pues lo mismo, ¿no? Pues puedo acceder directamente a los que tocan y si busco las acciones formativas que ya deben de ser programadas, ¿no?, pues lo mismo, ¿no? Puedo visualizar un poco el contenido, ¿no? El CRAF lo que te permite, de alguna manera, es visualizar las cosas desde diferentes perspectivas. Otra forma de verlo es por competencias. Busco una competencia determinada o la busco o la selecciono a partir de un ítem, ¿no? Y aquí lo que me lanza el CRAF son todos los recursos que están relacionados con esa competencia y las acciones formativas que tenemos en el BAF, ¿no? Y de la misma manera, bueno, sé que si hago una búsqueda libre, ¿no?, que me lanzará absolutamente todo lo que tenemos en esa temática, ¿no? Bueno, yo os decía antes que queremos mejorar un poco el buscador porque tenemos también lo que nosotros denominamos como el BAF, ¿no?, que es el Banco de Acciones Formativas, ¿no? Banco de Acciones Formativas es el compendio, ¿no?, de todas las acciones que tenemos en cartera y que proyectamos al mundo local, ¿no? Si las lanzo así, a lo bruto, ¿no?, pues me salen las 1.200 y pico, ¿no?, que tenemos aquí sin ningún tipo de orden, ¿eh? Después lo podría ordenar, ¿eh?, pero que se proyecten al mundo local. Y queremos relacionarlo porque está todo un poco asociado, ¿no? Pero bueno, ya os digo, la verdad es que la interrelación existe y lo que intentamos es sobre todo es en cada organización aterrizar ese mapa, ¿de acuerdo? Esto es en genérico, lo que habéis visto es en genérico, ¿no? Es decir, pero es evidente que no es lo mismo un arquitecto del Ayuntamiento de Hospitalet que un arquitecto del Ayuntamiento de Maya, que es un municipio de 200 habitantes, por decir algo, ¿no? Con lo cual, el trabajo que hacemos técnico de consultoría es ese, el de ir a cada ayuntamiento a trazar los itinerarios formativos de unos perfiles o más especializados o más polivalentes, ¿no? Lo mismo pasa, lo he dicho arquitecto, pero podría decir un administrativo. Un administrativo en un ayuntamiento grande, Tarrasa o Sabadell, normalmente es un profesional muy especializado en una materia. Hace licencias, hace padrón, hace nóminas. Si tú te vas a un ayuntamiento pequeño, hace de todo. Es el hombre orquesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen más recursos, ¿no? Y todo aquello que no tengan externalizado, pues lo hacen. Y yo diría que no solo hombre orquesta, sino que son perfiles normalmente más cualificados. Porque no solo desde la perspectiva horizontal, sino vertical. Asumen más responsabilidades, ¿no? Con lo cual, el itinerario que resulte no será el mismo, es diferente.
Y eso es lo que intentamos hacer en cada organización. Bueno, yo no quería venderos mi libro, pero he aprovechado. Está súper interesante. Yo lo compro, Hecho, yo lo compro. Oye, todo tuyo. lo habéis hecho vosotros solos, me imagino que con la gente de recursos humanos, ¿no? Pues no, lo hemos hecho solos. Sí. Me sabe mal decirlo, Un trabajazo, ¿eh? Esto sí que no lo hemos externalizado. Esto lo hemos hecho directamente nosotros, todo el proceso. Pero el área de recursos humanos no ha entrado en el tema de los puestos de trabajo, las competencias. Bueno, en el caso de la corporación, de la Diputación, piensa que tenemos, os he enseñado el modelo de mundo local, ayuntamientos, etcétera. Después os podría enseñar, no os quiero cansar, si queréis os lo enseño, porque está en la intranet de la Diputación. Tenemos el nuestro. Y ahí sí que lo hemos hecho en colaboración con ellos. Porque, bueno, son ellos los que conocen también los perfiles y los contenidos funcionales, ¿no? Ahí sí. ¿Qué más? Yo estoy a vuestra disposición, lo que queráis. Sí, Fernando, entonces, ¿no puedes tú activar a Dolors? Yo no veo entiendo que el problema que tiene es que, bueno, algunas veces sale en el navegador, oye, permite tal, y si no le dices, no le das a OK, no te activa el micrófono porque no le estás dando permiso para activar el micrófono y la cámara al navegador. Vale. ahí que pruebe a entrar con, bueno, si entra con el Google Chrome, no sé si la habrá. Lo mejor es entrar con Google Chrome, porque muchas veces el Firefox, si es el navegador, no se lleva bien con esto que es de Google Meet, ¿vale? Claro, es Chrome. Y normalmente suele salir esas opciones de permiso. Yo creo que yo no tengo opción ahora mismo de hacer nada. Yo la he admitido y creo que no tengo más opciones. Le diría que probara salir y entrar, o si no, que prueba de contarnos un poco por el chat, que creo que ahí sí podría, ¿no? No sé si por el chat nos puede lanzar alguna pregunta o alguna cuestión. En estos casos lo más recomendable es salir y volver a entrar, ¿no? Sí. Es como el reset, ¿no? Del informático. Sí. No, esto hay que resetearlo. Solución informática. Y una pregunta, Enrique. Ya no te sigamos más, pero sí una pregunta. No. Has comentado al principio, nos enseñaste también que las comunidades de práctica también eran otro de los elementos que acreditabais. Sí. ¿Simplemente acreditáis la comunidad como si fuera homologada una formación? ¿O hacéis algo más? ¿Hacéis alguna prueba? ¿Cómo lo...? No, mira, esto lo tendría que recuperar porque hace tantos años y acreditamos 2 comunidades de práctica. 2, que una es la del BOP, la del Boletín Oficial de la provincia, y el otro no recuerdo cuál es. ¿Qué comunidad era? Ay, no me acuerdo. Ya os lo diré, no me acuerdo. Pero aquí lo que acreditamos precisamente es los resultados de la comunidad. Es decir, mirad, yo esto lo diré con la boca pequeña, pero a veces a todo se le llama comunidad de práctica, ¿no? Nosotros en la Diputación, por ejemplo, tenemos 30 y pico comunidades. Cuando empezamos a explorar lo que había, vimos que la mayoría de ellas se denominaban así, básicamente porque había un soporte virtual, la comunidad virtual, pero realmente no respondían a lo que Etienne Wenger, ¿no? Decía que era una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica, pues eso, ¿no? Intercambia conocimientos, interactúa, genera, produce y tiene un resultado, ¿no? Con lo cual, a la hora de acreditar a los integrantes de aquellas 2 comunidades que acreditamos, lo que hicimos es un proceso de evaluación de todo aquello que se había generado a lo largo de un tiempo en esa comunidad y si realmente, pues eso, ¿no? Había un resultado, ¿no? Y podías demostrar que las personas habían aprendido, ¿no? Y se habían transferido y habían gestionado el conocimiento, ¿no? Y lo puedo recuperar, si queréis ya... pero lo que me estás diciendo, bueno, nosotros también nos pasa aquí en Andalucía, ¿no? Que en muchos casos te puedes encontrar con grupos de trabajo, ¿no? Y dices tú, en espacios virtuales, eso no es una comunidad. Nosotros ahí sí formalizamos si tienen pues una intencionalidad compartida, si están trabajando y si generan un entregable, que puede ser muchas cosas diferentes, pero en ese proceso aprenden y comparten, pero tienen que ir con un fin concreto, ¿no? Y además relacionados con su dirección, ¿no? Con su área, ¿no? Que esté alineado con la
la dirección. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, la verdad es que nos costó, ¿eh? Es uno de los procesos que nos costó más, porque ahí sí que fuimos intentando sumergirnos en lo que procedía y en lo que no. Pero el resultado fue muy interesante. La verdad es que sí. Ya lo compartiré. Lo recuperaré y os lo comparto. Os iba a comentar que si queréis os hago 4 líneas de lo que sería el proceso, dado que Dulos no se puede conectar, pero como veáis tampoco sé cómo vamos de precio y tampoco me quiero comer la presentación de Enric, ¿me explico? No, a mí, Esto yo encantado. No, a mí me da pena que no podamos nosotros ayudar a Dolores, pero si tú quieres hacer un esbozo, Ángel. Yo os puedo hacer un esbozo de lo que sería el proceso en sí, ¿vale? El proceso se inicia con la publicación de la convocatoria en la intranet, donde se determinan los requisitos del perfil competencial, se pide el proyecto de mejora o plan funcional. Luego lo que se hace es constituir lo que se denomina la Comisión de Evaluación y Selección, que está integrada por 3 miembros del equipo de atención primaria. Ya os he comentado antes que esto es para primaria, ¿eh? Y estos 3 miembros, uno es del equipo médico, otro es del equipo de enfermería y luego hay una persona que es de lo que nosotros de gestión y servicios, ¿vale? Y aparte hay 3 representantes ya a nivel de gerencia o de la atención o de la dirección de atención primaria del territorio y hay una persona de recursos humanos, un técnico que es experto en evaluación por competencias, que tiene voz pero no tiene voto, ¿vale? Lo que se hace a continuación, una vez se han recibido las solicitudes, es la revisión de las mismas. Se hace la evaluación por competencias mediante la entrevista y con toda la información se elabora un informe de adecuación al perfil competencial, ¿vale? Este informe luego formará parte de los elementos a valorar por la comisión de evaluación. Posteriormente se realiza la entrevista curricular y la presentación por parte de las personas candidatas del proyecto de mejora o el plan funcional para los próximos 4 años. Entonces, la comisión de evaluación entrevista individualmente también a los candidatos en función del currículum. Ahora hablamos del currículum, ¿eh? Una vez tenemos integrada toda la información, se realiza lo que se denomina el acto de selección. Entonces, hay un baremo. El nivel competencial tiene un máximo de 10 puntos. El currículum y la experiencia en funciones directivas también tiene un máximo de 10. La valoración del plan funcional, máximo de 10. Y la entrevista general realizada por la comisión son hasta 30 puntos. En caso de que haya empate, la puntuación de los miembros del equipo de atención primaria son las que en principio tendrían más peso, ¿eh? Y finalmente ya se realiza lo que sería el nombramiento, se informa de resultados y demás. Esto es el esbozo, ¿vale? Yo el esbozo sí que evidentemente os lo puedo comentar porque además fue algo que se trabajó también desde el centro corporativo. Y Dulos sí que os puede, digamos, bajar más a experiencias concretas en territorio, porque ya lo que hace es está en la dirección de personas de un territorio. Pero este sería a grandes rasgos el proceso en sí. Lo positivo que tenemos, como os comentábamos, es que al participar en miembros del equipo donde finalmente esta persona se va a integrar, digamos que ya existe, bueno, pues una especie de bienvenida entre comillas, ¿no? Porque evidentemente esto ayuda al proceso de integración, pues, de esta persona. Entra con buen pie, para decirlo para decirlo de alguna manera, ¿no? Entra con buen pie ya en el proceso. Y evidentemente, pues bueno, el equipo se siente escuchado, porque su opinión evidentemente cuenta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se les proporciona evidentemente un peso, ¿no? En todo el proceso. No es que el director de atención primaria, pues escoja, no, es una unión de entre todos, ¿eh? Sí, Esta es la parte inicial del proceso y luego lo que os he explicado a posteriori en otros webinars, en otras jornadas o reuniones que hemos realizado es el proceso de acreditación directiva. Digamos que este es el arranque para primaria, ¿eh? Hospital funciona un poquito diferente. Y a partir de aquí, pues luego a los 4 años, pues volvemos a acreditar a esta persona. Lo que sí es un continuo es el proceso de desarrollo, ¿eh? Los planes de desarrollo individuales que
que realizamos, tanto con la incorporación como luego cuando realizamos la acreditación cada 4 años. Sí. Tenemos a la persona en un constante proceso de mejora. Por Ujú. decirlo de Antonio alguna manera. ha colgado ahí en el chat el vídeo que yo creo que es el de el webinario que hicimos, que nos estuviste explicando todo el proceso que hacíais. Sí, No, pero es este en uno, específico no lo explicamos. Explicamos el de la acreditación. Vale. sí. Sí. No, no es el que hicieron para nosotros, que no se grabó. Bueno, cuando digo nosotros, digo para INAP Social. Es otro que organizamos con la Asociación de Dirección Pública Profesional y que luego en el que lo grabamos en su día y luego en el segundo Congreso Global de Dirección Pública se emitió y esa versión que os paso de YouTube está un poquito editada y todo para que se vea mejor. Pero Sí. ahí explican, como muy bien dice Ángeles, el proceso de certificación de directivos. Dulos está escribiendo, le hago un poquito de voz porque viene un poquito a reafirmar lo que os había comentado, ¿no? Que la valoración es muy positiva de cara a los equipos, porque evidentemente el proceso de integración viene muy facilitado desde ese punto de vista. Y evidentemente el hecho de estar acompañado también por la dirección de personas y por un grupo de profesionales que se van a dedicar a su desarrollo profesional, en ayudarlo en esta acogida, pues evidentemente también es muy, muy valorado por nuestros profesionales. Somos un poco inventivos, pero al final nos sale bien. Claro, estamos hablando de formas de acreditar o de seleccionar en este caso. Bueno, muy bien. Somos enriquecedores. Pues habrá que explorarlo. Sí, sí. Sí, además a mí me sigue pareciendo una experiencia muy interesante, no solo por el tema de acreditación que también, sino por lo que significa de evaluación de desempeño. Claro. Me parece muy seria, he tenido ocasión de oíros 2 o 3 veces y luego aquella entrevista que hicimos y a mí me parece, por lo menos en lo que yo conozco en el ámbito de la administración pública, sin duda de las experiencias más serias, más solventes y más inspiradoras para lo que pensamos. Yo os digo ahí, si tenéis ahí un rato, ahí en el vídeo lo explican con detalle el sistema de acreditación y de evaluación. Sí, cualquier pregunta, nos contactáis. Hola, buenas tardes. Gracias, Enric, porque ha sido muy interesante, muy ilustrativo, de verdad. Tengo una pregunta, porque sabes que me gusta tener en cuenta a nuestros compañeros. Cuando hacéis este banco de expertos, ¿tenemos en cuenta el talento interno? Porque, cuando ya llevas unos años, algo tienes, ¿eh? Saben mucho los jóvenes, pero los que llevamos años hemos pasado por distintas vicisitudes, ¿no? ¿Tenéis en cuenta este tipo? Porque es un aspecto que me interesa bastante y desde mi punto de vista, desde Girona, un sitio muy pequeño, más económico. Sí, por supuesto. Pues sí. A ver, sí y no, quiero decir. Nosotros tenemos una cartera muy importante de docentes internos. Pero muy importante, quiero decir que tenemos del orden de 300 docentes internos. Ahora bien, si estos docentes han participado en estos procesos de elaboración, ¿no?, de acreditación, yo creo que no. Creo que no, porque los docentes que nosotros tenemos están muy relacionados con las competencias técnicas, con los conocimientos. Y de ellos hemos trabajado, por ejemplo, en estas experiencias que hemos hablado, la contratación administrativa, el procedimiento administrativo, etcétera, pero estos son ámbitos que normalmente por un tema de carga de trabajo nos cuesta mucho que puedan colaborar con nosotros. Ellos lo supervisan todo, eso sí. Es decir, todos los planes docentes, todos los recursos autoformativos, etcétera, siempre tiene un validador. Nosotros le llamamos el ámbito promotor de formación, un APF. Están validados, pero normalmente no acostumbran, lo hicieron hace algunos años, vieron lo que conlleva a efectos de tiempo y nos dijeron, oye,
Pues nosotros podemos ayudar en la supervisión de contenidos, pero no directamente en dar las clases. Claro, a nosotros lo que nos interesaría es que nuestra cartera de 1.500 docentes, porque son 1.500, fueran todos internos. Porque ahí es donde garantizas que las líneas de asesoramiento y la línea de formación se unen. Es ideal. Por tanto, no tienes problemas en el discurso que se da en el aula. Que podría existir, ¿eh? Y sobre todo en temas jurídicos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en todos los temas de recursos humanos, ¿no? Pues imaginaos que un letrado de, no sé, que subcontratas de una empresa da un discurso diferente en la interpretación de una sentencia o de una ley, etcétera, a la que están dando los juristas, que además están en este edificio, que están en contacto continuo con los ayuntamientos, ofreciendo asesoramiento jurídico, llevándoles la negociación colectiva, instruyendo expedientes disciplinarios, etcétera, ¿no? Con lo cual, si bien nosotros intentamos que sean el máximo número de docentes, si no es así, lo que sí que les pedimos es que nos ayuden en la supervisión y revisión de contenidos. Muy interesante lo que has dicho y no quiero extenderlo porque, bueno, casi que nos habíamos comprometido a acabar ya en esta hora, pero me ha interesado lo que has comentado de la forma rotatoria, ¿no? Es decir, bueno, para no instaurar un... Claro, ahí hay riesgos, ¿no? Más privilegiado que da formación, decir, oye, vamos rotando, ¿no? Si cumplen, entiendo que cumplen los niveles de calidad y tal, pues oye, vamos rotando, ¿no? Mirar, resumidamente, ¿eh? Y como lo demás lo tenemos decretado, nosotros no asignamos a un docente más de el tope de un docente en la Diputación de Barcelona son 75 horas, que recordaréis que son las horas que puedes hacer como funcionario público de formación, ¿no? Pues hicimos la equivalencia y dijimos 75 horas, con lo cual, como mucho, puedes llegar a cobrar al año 7.500 euros, porque la hora de formación máxima la pagamos a 100 euros hora. Pero que sea el tope no quiere decir que tengan que llegar. De hecho, no llegan, porque el objetivo es que roten. Y esta fue la principal, iba a decir excusa, no, la principal, con la que nos fuimos a la Secretaría y decir, oye, no me hagas hacer acuerdos marco de estos que se presenta a quien se presenta, porque al final es el problema, en los procedimientos largos de contratación, que no se presentan los buenos. No es que tengamos interés en determinados docentes, ¿no? Queremos a los mejores, ¿no? Y fue el aval que nos ha permitido no hacer procedimientos de contratación no menor. Vale. Interesante. ¿Qué más? Muchas gracias, Enric. A vosotros. Un placer. Estupendo. Sí. Muchas gracias, Enric. Fernando, yo creo que ya le hemos estrujado mucho a Enric. No, hombre, no. Aquí, Estamos en las 2 horas ya, ¿eh? Que tengo la grabación, si os parece, y lo dejamos descansar. Sí. Perfecto, a vuestra disposición. Ya sabéis dónde me tenéis.